Vamos a buscar en esta ocasión el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 18 vamos a leer. Hebreos capítulo 2, del versículo 5. Leo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para honra? Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, que a Dios se refiere, para expiar para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al versículo 18 he leído. Sí, como hemos estado compartiendo en los últimos, sacar un poco de tiempo, ¿no? Y luego comenzar la lectura del libro. Sin embargo, hay algunos conceptos, algunos elementos acá que nosotros con anterioridad deberíamos saber, o por lo menos deberíamos consideración del sacrificio antiguo. Entonces, si alguien no sabe o no maneja sobre estos temas, entonces le será muy complejo entender el libro de Hebreos. Es decir, que si nosotros no sabemos acerca del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, entonces alguien estará muy confundido. El libro de Hebreos quiere ofrecernos. El tema de hoy, hermanos, es el que santifica y los santificados. Es el tema del estudio del día de hoy. Porque leyendo este fragmento de la Biblia, yo también pensaba en muchos temas, mucho sentido el versículo 11. Ya veamos acá el versículo 11. O sea, ¿qué es lo que dice el versículo 11? Ya vamos a ver acá el versículo 11. Dice: porque el que santifica, y los que son tres, está señalando tres diferentes, personas, si podemos decirlo así, ¿no? Está diferenciando tres grupos. El primero es el que santifica, que en realidad no es un grupo, sino que es una persona individual. Porque el texto señala el que santifica. Y luego dice que los que son santificados. Ya ahora el concepto de santificado ya no es solo uno, sino varios. Porque está hablando en plural. Santificados. Y luego dice: de uno son todos. Uno, muchos, uno. Así, de esa manera expresó el autor de Hebreos. Entonces, lo primero que tenemos que definir es quiénes son. El primero, el que santifica. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿no? Porque las personas que cometieron los pecados, ¿de qué manera ellos podían santificarse, ¿no? Ya había un sacrificio de animales para poder limpiar el pecado de la persona, para que la persona para que sea perdonado su pecado. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Levítico, podemos entender cuando Dios establece al sumo sacerdote. Él no establece varios sumos sacerdotes, sino el cargo de sacerdocio.
O sea, ¿cuándo acaba su trabajo? ¿Cuándo acaba la labor del sumo sacerdote? Entonces la Biblia nos describe de manera muy detallada que en el periodo de Aarón, o sea, el primer sumo sacerdote Aarón, según el orden levítico, según el texto bíblico nos explica que para que Aarón pudiera ser reemplazado o sucedido, podemos decir, o sea, quien venía después de él sí o sí tenía que morir. Pero al morir, o sea, en el texto bíblico dice que Aarón, ¿cómo muere? O sea, ¿cómo llega la muerte en la vida de Aarón? Según la Biblia dice que Aarón sube a un monte. Entonces en ese lugar, junto con su hijo y también Moisés, subiendo a ese lugar, y puede existir, no pueden convivir. O sea, no pueden convivir dos sumos sacerdotes en un mismo periodo. Porque era necesario que primero un sumo sacerdote al que había sido establecido por Dios. Vamos a ver la Biblia en el libro de Números, capítulo 20, 22. Ya veamos acá, Números capítulo 20. El versículo 22 dice: y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón la rencilla, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, dice. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Dios le mandó a Moisés, ¿qué cosa le mandó? Una orden, ¿no? ¿Qué orden le ha dado? Ya él le había dicho que suba ¿a dónde? Que suba al monte de Hor, dice. ¿Es así? Entonces él subió. Y luego, ¿quién más estaba? ¿Quién más estaba en el monte de Hor? Estaba Moisés. Entonces, entre tres tenían que subir el monte de Hor. ¿Es correcto? Entonces, este monte de Hor, creo que tendría unos 1000, muriera por la altitud, sino que ya era el periodo, el tiempo que Dios había determinado para Aarón. Pero acá una cosa muy interesante: mientras Aarón subía el monte, cuando él llega a la cima, estaba vivo, ¿no? Estaba parado de pie. La Biblia no dice que estuviera exhausto. El cerro se llama Cerro San Cristóbal, ¿sí? Ese cerro tiene muchas particularidades, pero este cerro, específicamente, ya creo que entre los cerros de Santiago es en la punta caminando, estará muy agotado, ¿no? 800 metros de altura, subiéndolo a pie es cansador. En ese cerro hay un zoológico, ¿no? Un zoológico, se llama el Zoológico Metropolitano. Entonces hoy una hermana que está en la iglesia se fue con las niñas, con sus hijas. No sé muy bien cómo le fue a ella en el sentido de cansancio, ¿no? Porque es agotador subir, sobre todo si hay un día que es caluroso. Pero aunque ella subió hasta el monte, pero creo que no murió, porque ya regresó a la iglesia, ¿no? Ahora estaba en la cocina con sus hijas. Pero en el caso de Aarón, podemos decir, él era muy adulto, tal vez era muy viejo, por eso murió. No, sino que acá dice que cuando Moisés le quitó las vestiduras de sacerdote. El versículo 28, y Moisés desnudó, empezó a sacar la ropa arriba, abajo, o sea, toda la túnica que lleva el sumo sacerdote, con todo lo que él tiene, y también en la cabeza lleva una mitra, en fin.
toda la ropa, quitándola, y luego la puso a su hijo Eleazar. Entonces ya no más Aarón era el sumo sacerdote, sino que ahora su hijo Eleazar le reemplazó. Entonces Aarón muere. ¿Sí comprenden? ¿No? En el que, digamos, le corresponde. Y segundo, es que la vida de Aarón se termina cuando él quita su ropa, es decir, que ya el cargo que le había sido asignado como sumo sacerdote, cuando él ya no lo tiene, ya no hay más que hacer en su vida. Salvación, el día en el que ya no hay más que Dios le permite o que Dios quiere usar sus vidas, ya Dios creo que les lleva. ¿Sí? Ya no hay más para ellos, no hay más espacio, no hay más tiempo, sino que ya su periodo ya terminó, por lo tanto ya puede dejar, abandonar. Un día decidió ya, hasta aquí es su cargo, ya ahora usted puede, ya puede morir en paz, ¿no? Entonces él muere en el monte de Or. Ya, estamos hablando esto porque en el libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo 11, porque el que santifica al Señor Jesucristo. ¿Ya por qué? Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya está diciendo que reciben el beneficio de la santificación. ¿Quiénes son? Son los que creen, ¿no? Los que han creído en la obra de Jesús son santificados. Es decir que por sí mismos no son santos, sino que del que santifica, del que tiene el poder para santificar, ellos son obtenidos por el que santifica, por el que tiene el poder. Entonces, esta persona no ha leído bien el libro de Hebreos o no ha entendido bien el concepto de la santificación. Ya la santificación dice que viene por medio de Jesucristo. Por eso dice el que santifica y los que son. O sea, esta santificación por medio de la fe, por medio de creer. Eso ustedes ya saben correctamente, ¿no? Pero luego dice una palabra muy interesante, de uno son todos. Uno es decir que de Dios, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. Y esto es muy interesante porque el que santifica, los que son santificados, ¿qué diferencia tienen? El que santifica, ¿cómo puede santificar? Entonces tienen que ser santificados por el que tiene el poder de santificar. ¿Entienden ustedes? No pueden ser santificados por uno que es pecador igual que ellos, sino que uno que no tiene pecado le santifica al que es pecador. Entonces los que son santificados, entre el que santifica y los que son santificados hay una diferencia en nivel, ¿no? Jesucristo es el Señor, nosotros somos santificados, o sea, los creyentes, los que han creído en la obra de Jesús. Pero luego dice que por lo cual nos avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es el hermano de los que son santificados. ¿Entienden ustedes? Como si fuera que Jesús no es nuestro hermano mayor, así podemos decir. Entonces nosotros somos hermano menor de Jesucristo. A veces el pastor Oxupar decía que somos pequeños Jesús, pequeños Jesucristo. A veces él dijo así, ¿no? Entonces la Biblia no a una persona, me refiero a la persona, ¿no? Sino que se refiere a Jesucristo, ¿no? La santificación que viene por Dios es a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, Jesús, por otra parte, él toma la posición del sumo sacerdote. Esto es muy interesante, ¿no? Porque alguien puede confundirse, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el sacrificio, según el orden levita, el sacrificio era de un animal, edad, o ha sido adquirido por el pecador. ¿Entiende? Entonces, entre el sumo sacerdote y el sacrificio no hay relación. Es decir, que no es de su propiedad. Sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es el sacrificio, pero también es el sumo sacerdote temporal. Pero de la misma manera como Jesús murió en la tierra, en el mundo temporal,
también nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, Él fue al plano eterno, ¿no? Al plano donde no existe el tiempo. Y en ese lugar Él puso la sangre. Eso dice en el libro de Hebreos capítulo 9. De esa manera está escrito. De esa manera nos testifica el libro de Hebreos capítulo 9. Danos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ya esta palabra a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué dice? En medio de la congregación te alabaré, dice. ¿Quién? ¿Quién está diciendo que en medio de la congregación te alabaré? Ya veamos el versículo 11. Porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién está diciendo esto? Hermanos, ¿quién está diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre? Ya a veces alguien leyendo esta palabra está confundido, ¿no? Según la interpretación que yo doy, está refiriéndose, es una autorreferencia a Jesús. Dice, ustedes también entienden lo mismo. O sea, como si fuera que Jesucristo en medio de la congregación estaba alabando al Señor. Esto es algo muy interesante, porque mientras nosotros vamos leyendo, ahora dice aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Jesucristo también tiene la posición del Creador, ¿no? Por una parte Él es hermano, por otra parte es Creador, Señor. Entonces, todas las cosas son por Él. Acá el versículo, veamos acá. Señor, que los ángeles le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 9. Pero vemos a aquel que fue, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Ya acá el versículo 10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Es decir, que todas las cosas dependen de Jesús, dice. Pero pareciera que está diciendo una contradicción, porque está diciendo que todo... Perdón, versículo 9, ¿qué es lo que dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor, ¿qué cosa? Que los ángeles. ¿Ah? Pero en el capítulo 1 dice que Jesús es superior a los ángeles. ¿Contradictorio para ustedes? Tal vez puede ser confuso, pero no es confuso, porque la imagen real de Jesús es superior a los ángeles. Pero la imagen en la que tuvo que colocarse el cuerpo, la carne, en ese momento está relacionando como de un lugar a otro así, porque tiene la limitación del cuerpo, del físico. También él padece sed, hambre, ¿no? Cansancio, mientras estaba en la tierra, mientras adquirió el cuerpo humano. Y acá es donde nosotros debemos comprender que el hecho de tener el cuerpo Jesús, obviamente tiene una razón. Acá el versículo, y sangre. Él también participó de lo mismo, dice. O sea, en cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué significa participó de carne y sangre? Según lo que podemos entender acá, porque la Biblia cuando se menciona de la sangre y la carne, dice, está refiriendo al cuerpo, no al cuerpo humano. Porque hay un versículo que dice que carne ni sangre, la carne y la sangre no heredarán la vida eterna. Se refiere al cuerpo físico de la persona. Entonces Jesús dice, participó de carne y sangre, es decir, las arterias, los órganos, ¿no? La piel. Entonces tuvo esta condición humana, ¿para qué dice? La Biblia responde también, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. No es necesario pensar mucho, solo hay que leer un poco más. Dice, esto es al diablo.
Ya un día escucharlo, pero él dijo que la interpretación de la Biblia, la misma Biblia está interpretándose a sí mismo. ¿Ah? No es necesario tratar de buscar muchas cosas, sino que la misma Biblia, el mismo texto, se interpreta. No es necesario inventar algo nuevo, sino que conforme a lo que está escrito, conectando la palabra, la Biblia misma responde. Ayer en la tarde tuvimos una, ¿cómo decirlo?, conversación con una hermana, o sea, amiga de una hermana de nuestra iglesia. Ella vino, 3 personas en total vinieron, y yo compartí la palabra y terminando me bajé del púlpito y yo le pregunté, ¿cómo está? ¿Cómo vino? Nosotros pensábamos que seguía el seminario hoy. Entonces ellas pensaron que iban a encontrar a los expositores de Argentina, de Brasil, pero entre pocos estábamos aquí. Entonces de repente llegaron. Entonces yo les dije que discúlpenos porque ya terminó el evento, pero por lo menos conversemos. Y me puse a conversar con una de ellas. Y luego nos fuimos a la cocina. Y estando en la cocina, estábamos conversando y de repente ella me preguntó, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Ustedes cómo van a responder? Si alguien puede decir, no se pierde. Pero cuando a ustedes les citan versículos que aparentemente nos dicen que se pierde, entonces ustedes ¿cómo se sentirán? Si alguien les presenta un versículo que aparentemente está diciendo que la salvación se pierde, ¿ustedes qué hacen en ese momento? Ya empezarán a temer. A veces existen tales versículos. Entonces esta hermana, ¿no?, esta señora, ella me dijo que en la Biblia dice que puede ser borrado el nombre de el salvo. Entonces buscamos el libro de Apocalipsis. Entonces buscando el libro de Apocalipsis, de repente ella me dijo, aquí está. ¿Dónde está? Aquí en Apocalipsis capítulo 3. Ya veamos un momento. Apocalipsis capítulo 3. Veamos. Creo que es el capítulo 3, el versículo palabra. Ya, ella me decía que según el texto bíblico dice que uno puede ser borrado su nombre del libro de la vida, ¿no? Aparece un texto así, pero cuando yo lo leía era distinto, ¿no? Decía otra palabra, otra cosa. Ay, ¿dónde está? Disculpen, no me acuerdo. Es el libro de Apocalipsis, tal vez capítulo 3. A ver, tal vez algunos hermanos tienen 3:5, dice. Ya, gracias, hermano. Dice, el que venciere, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, dice. Entonces dice que borrará o no borrará. Según lo que tuviere las vestiduras, no borrará. Pero ella pensaba que decía, que borrará. Entonces yo le dije, si en el caso que Dios borra a la persona el libro de la vida, entonces Dios será mentiroso, ¿no? Porque dice que no borrará. Pero si lo borra, ¿cuál sería el motivo para borrarlo? Haber cometido un pecado. Sino que lo que estoy diciendo es que el concepto de la salvación bíblica es una salvación perpetua, eterna, es para siempre. No se puede perder. La salvación no podemos perderla. Lo que nosotros hemos compartido en la clase anterior era, nos deslizamos. Ya pareciera que no es necesario escuchar la palabra de Dios. Pareciera que no es necesario congregarme, no es necesario escuchar la enseñanza de la iglesia. Entonces alguien por no escuchar dice que se desliza. Eso aparece en Hebreos 2, ¿no? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia
es por medio de oír, ¿no? Escuchar la palabra de Dios. Esto es el principio básico de la vida espiritual. Poder escuchar, poder oír. Entonces, ¿qué persona puede oír? Si el interés está bajo, será más fácil escuchar. Será más fácil oír el consejo de Dios, el consejo de la iglesia, el consejo del siervo. Será fácil escuchar, ¿no? Pero si sus oídos están pesados para oír, entonces no podrá escuchar bien. No podrá atender bien, sino que en el mismo camino se deslizó, tuvo un resbalón. Yo le explicaba esto, ¿no?, a esta hermana, señora. Finalmente creo que, no sé, ella estuvo de acuerdo con la explicación, porque luego yo le hablé sobre Hebreos capítulo 10, donde aparece el pecado voluntario. Ella tuvo un concepto, ¿no? A una persona que ya cree en el Evangelio. No es así, sino que el pecado voluntario no es el pecado que puede cometer el creyente, sino que es el incrédulo, es el que no ha sido salvo. Porque dice que recibió el conocimiento. No se equivoquen ustedes, no es lo mismo recibir el conocimiento de la verdad que recibir la salvación, haber recibido la salvación. ¿Entienden? Es decir que no es lo mismo recibir, no es lo mismo recibir el conocimiento de la salvación que ser salvo. Ya, pero por recibir el conocimiento, entiende que Jesús llevó sus pecados, pero no acepta esto como la verdad. Esto es el pecado voluntario. Entonces, a esto la Biblia dice que no hay más sacrificio por los pecados. Porque si el máximo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, no le limpia, no le santifica, entonces, o que Dios ha hecho, el de Cristo, porque no hay mayor sacrificio que el sacrificio de Jesús. Si este sacrificio a la persona no le convence de que ha sido salva, entonces esta persona está pecando deliberadamente, voluntariamente. Es decir, que no acepta a Jesús. Por eso el versículo 29, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Tiene por inmunda la sangre, porque la sangre no me santificó, la sangre no me justificó completamente, sigo siendo pecador. Eso es tener por inmunda la sangre de Jesús. Tanto escuchando la redención eterna, pero no cree en su corazón. Y luego dice que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta al Espíritu, ¿no? Jesús le perdonó su pecado, pero cuando el Espíritu quiere ir hacia esa persona, la palabra debe recibir el Espíritu Santo, pero no acepta esta palabra, entonces afrenta al Espíritu, como si fuera que el Espíritu está queriendo venir a mí, pero no le permito entrar. Por eso soy pecador. Por eso por eso la persona es pecadora, porque no le permite al Espíritu Santo venir a su corazón. ¿Por qué? No acepta. Entonces, esta señora, escuchando esta explicación, creo que estaba contenta. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que estaba contenta? Porque hoy en la mañana, cuando vi mi teléfono, tenía una solicitud de amistad de Facebook, de ella. ¿Ah? Si no conversan bien con ustedes, ya me agregó. Entonces yo qué hice, o aceptar. Entonces yo acepté. ¡Tin! Ya, ahora somos amigos en Facebook. Ayer tuvimos una diferencia de opinión de la Biblia, pero la misma palabra respondía a las preguntas que ella tenía. Entonces yo, cuando me hacen una pregunta, hermanos, primero yo entiendo que esta persona pueda estar, clara en lo que la Biblia dice. Depende de lo que yo le diga, esto será diferente, ¿no? Es decir, que la respuesta que nosotros damos es importante. Porque la Biblia dice, ¿no?, que nosotros debemos estar preparados en cualquier momento para la defensa del Evangelio, dice, para defender lo que nosotros estamos creyendo. ¿No es así? ¿Está escrito de esa manera? ¿Alguien sabe dónde está esta palabra? Está escrito así. Dice que debe estar preparado para responder. Sí, hay una palabra, no recuerdo ahora dónde está, pero hay un versículo en la Biblia donde dice que
que esté preparado para responder. Creo que dice con mansedumbre, aceptando en su corazón. ¿Sí? Ya vamos a ver el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. El versículo 15 aparece. Alguien ya lo encontró, parece. Ya alguien dice Lucas 21, 14. Pues yo les voy a mostrar. Ya, dice acá, Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios del Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, dice. ¿Es correcto? Dice el Primera de Pedro 3:15, la parte final, y estad siempre preparados. Sí, con respeto. Con respeto podemos responder. ¿Sí? Es Primera de Pedro 3:15. ¿Sí? Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de conducta en Cristo. Ya la Biblia, hermanos, está enseñando detalladamente sobre la vida de fe, ¿no? Alguien que nos quiera preguntar, entonces tenemos que estar listos para responder, ¿no? O sea, Dios nos dio la Biblia. Entonces con esto es suficiente para que ustedes estén listos para responder ante los que te preguntan, ¿no? ¿Cómo puede responder? Entonces, hermanos, en esta ocasión ya se nos acabó el tiempo. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Señor, estamos agradecidos porque usted nos ha dado la salvación. El que santifica de Dios. Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, Jesús dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos menores de Jesús. Dios también a través de nuestra vida quiere trabajar, quiere obrar con poder. Espero que todos los hermanos, teniendo un mismo maravillosa de bendición, es el camino de la fe, el camino de la gracia, y que a través de este camino los hermanos reciban el gozo, esperanza, felicidad. Que estén contentos, no solamente por haber recibido la salvación, sino también estén con obra poderosa en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, los compañeros de la escuela, de universidad, los compañeros de trabajo, sean realmente enormemente beneficiados por este santo evangelio. Que muchos puedan llegar a conocer. Bueno, así finalizamos una nueva jornada de estudio bíblico.